Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. En nombre del equipo, Fresas con Nata, del Distrito Vertical, agradeceros que estéis todos aquí acompañándonos en esta tarde del sábado, dentro de las posibilidades de ocio que tenemos hoy en día. Antes de nada, quiero presentar lo que es el equipo. Somos 3 personas las que estamos coordinando este proyecto. Voy a comenzar yo me llamo Juan Pardo, soy uno de los fundadores del colectivo Fresas con Nata. Desde Fresas con Nata se desarrolla una inmensa cantidad de actividades a nivel cultural en la ciudad. Desde Andén 47, que es nuestra sede, es un espacio de creación cultural que está destinado a fomentar todo lo que son actividades de calle, actividades artísticas. Nosotros como colectivo, dado que hay un representante, nacimos en el Espacio Joven, que es uno de los equipamientos a nivel municipal que hay, y gracias a ese tipo de equipamientos, de plataformas lanzadera, pues surgen otras nuevas iniciativas como la que es el colectivo Fresas con Nata y lo que hoy representa en la ciudad. Como estaba diciendo, desde Andén 47 hacemos programación escénica, hacemos programación de formación, damos soporte a nuevas creaciones artísticas, visuales, a través de un programa de residencias, desarrollamos programación escénica los fines de semana y desarrollamos, además de muchas actividades pequeñitas, 2 festivales referentes muy potentes. Un festival que se desarrolla en verano, el Festival Faro Urbano, que es un festival de cultura urbana, en el cual se realizan actividades de patinaje, de skate, de BMX, conciertos de música, competiciones de baile, concursos de graffiti, entre otras actividades. Y el Festival Distrito Vertical, que nace como proyecto de intervención urbana y da un giro a través de incorporando nuevas actividades para que tenga una cara más de festival y sea aún más humano y únicamente no se limite a dejar la huella en la ciudad, sino a que puedan los propios ciudadanos de la ciudad participar de un modo u otro. En este caso, para hablar del festival, va a continuar exponiendo nuestro compañero Jonathan, se presentará. Pues hola a todos y a todas, yo soy Jonathan, soy uno de los miembros del equipo, que junto a Juan y Ruth somos los que dirigimos este proyecto concretamente, Distrito Vertical. Y bueno, por introduciros un poco, que seguramente ya lo conocéis porque lo habéis estado viendo tanto en redes sociales como en ediciones anteriores, Distrito Vertical es un proyecto que busca revitalizar un poco la ciudad, transformando diferentes espacios que han ido quedándose, pues fruto del desigual desarrollo urbanístico, se han ido quedando como rincones muertos, diferentes alturas o retranqueos entre edificios, situaciones de la ciudad en las que aparecen pues muros o rincones que son un poco desagradables, feos estéticamente, muchas veces quedan incluso deteriorados, a veces han sido vinculados también con zonas inseguras de la ciudad. Y esta es una iniciativa que lo que busca es revitalizar la ciudad interviniendo directamente en estos puntos, de tal manera que con una convocatoria abierta para que sea totalmente transparente y permeable a que todo el mundo pueda participar, pues abrimos una selección de artistas a todo el que quiera participar y luego se hace una selección de la gente que se ha inscrito, buscando pues que haya variedad en los estilos, que haya el máximo digamos pues nivel de creatividad, de desarrollo intelectual de las obras, de calidad artística. Y entonces se seleccionan varios artistas y estos artistas intervienen en diferentes muros, en este caso en 5 espacios diferentes de la ciudad, y van dejando su obra, ¿no? De manera que también hacemos un poco consenso con las comunidades, en las que cada comunidad pues va dando sus sugerencias, un poco intereses que les gustaría ver plasmados, y de todo eso se hace un equilibrio entre las 2 partes. Y con esto pues se consigue tener arte urbano, que es un apoyo de valor a la ciudad, es una forma también de regenerar el mundo del arte y de posicionar a la ciudad en otro nivel, a nivel de turístico y cultural. Y este es un poco el fin que nosotros buscamos con el proyecto. Y a este año especialmente pues hemos querido hacer un coloquio en el que participen pues todo el que quiera opinar y debatir un poco sobre este tipo de situaciones que se dan en la realidad actual, vinculadas sobre todo al arte urbano.
y aparte hemos querido hacer una exposición que os la enseñaremos al finalizar el coloquio, en la que es una pequeña muestra que recoge parte de los bocetos de los artistas que van a intervenir en esta edición. Y ahora ya os voy a dejar con Ruth, que es parte también del jurado y de la dirección del festival, y os va a hablar un poco, introducir lo que es el coloquio. Bueno, pues bienvenidos a todos. Voy a intentar dirigir y moderar el coloquio al que hemos venido. Y yo creo que ya nos hemos presentado nosotros, que creo que para que esto sea menos serio y menos posting, que sea más natural y nos arranquemos a hablar, yo creo que igual puede ser positivo que nos presentemos para saber quiénes estamos aquí y poner un poco cara qué tipo de colectivos y personas estamos aquí. Entonces, si queréis, empezamos por los que están en la pantalla. ¿Nos escucháis, chicos? Vale, pues os voy a poner al lado, os presentáis y luego seguimos con la gente que hay de forma presencial. Estupendo, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas. Muchísimas gracias por estar aquí todos y todas y por contar con nosotros. Somos Logic Crew, mi nombre es Jorge, aquí a mi derecha está Héctor, a la izquierda está Marc, a nuestra espalda veréis a ratos pintando a Javi y a Alberto. Estamos ahora mismo pintando en Río de Gracia, Madrid. Estamos haciendo una réplica del mural de Felinar que fue vandalizado en el 8M. Nos hubiera gustado mucho estar con vosotros hoy, pero bueno, por cuestiones de tiempo teníamos que estar aquí. No nos daba tiempo a terminar la obra a tiempo para estar con vosotras. Y bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy pendientes de lo que digáis. Muy bien, gracias. Ok, pues quien quiera presentarse y decir quién es, pues... También pensad en una cosa, no todo el mundo tiene que ser artista. Esto es un encuentro entre gente de la ciudad, gente que es amante e interesada del arte urbano y los propios muralistas del festival. Entonces, si queréis, vamos a hacerlo un poco de forma ordenada, que nadie tenga timidez en decir yo soy Paula y soy vecina de la ciudad. No pasa nada. Estudié Bellas Artes y pertenecía a un grupo de muralista que se llamaba Pincelar. A raíz del grupo nos reunimos unas chicas que somos ahora 10. Hemos dejado de pintar murales, pero queremos volver a pintar. Pintábamos colegios con Pincelar. Éramos 6 las que pertenecíamos, 4 nos hemos retirado, se han quedado 2, pero nos unimos, ahora somos 10 y nos unimos para organizar exposiciones y seguir pintando. Unas son de Bellas Artes, otras son diseñadoras gráficas, es un grupo variado. Yo de Bellas Artes y bueno, vivo aquí hace muchos años, soy peruana. Hola, yo soy Mila, de Milarte Creativo. Ahora actualmente no trabajo de lo que trabajaba antes de la pandemia, que era ofrecer creatividad plástica a los niños, educar en valores a través del arte. Fui miembro del colectivo Pintores desde las Emociones y he venido para ver qué se cuece por aquí, porque creo que hay mucho futuro en el arte urbano, en el muralismo. Considero que llevar ese color, esa forma, esa energía a los centros más necesitados es como hacer acupuntura, y mi pasión ahora mismo es hacer mandalas. Hago mandalas personalizados intuitivos y me gustaría hacerlos en gran tamaño. Buenas. Yo soy Dante, hago pintura mural y graffiti y bueno, he venido con Rubén a pintar un mural, a echarle una manilla. Eso es todo. Bueno, pues eso, pues yo soy Rubén, he venido a pintar en el festival. Llevamos ya bastantes años haciendo pintura mural, ahora nos estamos metiendo un poco en el circuito de las galerías y nada, o sea, queremos ver un poco qué es lo que piensa aquí la gente sobre la pintura mural, porque también estamos muy pendientes de cuál va a ser su evolución, cuál va a ser el camino que va a coger, si va a pasar lo mismo que pasa con la música o con cualquier cosa que se transforma de repente en un producto, y nada, a ver qué piensa aquí la gente.
Tenemos un círculo debajo y otro círculo arriba. Vale, perfecto el marrón. Bueno, pues yo soy Jorge, yo soy del Espacio Joven Norte, me encargo del diseño como CDM se encarga del Espacio Joven Sur y nada, fui invitado por Ruth, gracias por traerme aquí y a propuesta de Carlos, así que nada, muchas gracias por la invitación y a ver de qué podemos hablar y qué podemos encontrar con todo esto, seguro algo muy bueno. Bueno, pues yo soy CDM del Espacio Joven Sur y me interesa muchísimo el tema, sobre todo por respaldarlo de alguna manera y porque nosotros somos también conscientes un poco del talento que va surgiendo, ¿no? Y yo creo que es una iniciativa interesante, ¿no? Yo creo que hay mucho talento en la ciudad y vosotros estáis descubriendo también talento de fuera para evocar un poco a la gente que está dentro y que vea que hay muchas cosas muy interesantes. Bueno, pues yo soy Sofía, soy diseñadora gráfica y actualmente estoy estudiando Bellas Artes y la pintura mural me interesa bastante y pienso que ahora mismo está en alza y se le puede sacar muchísimo provecho. En cuanto a murales, pues he realizado 4 así de momento, pero sí que es algo que me interesa mucho y me encantaría involucrarme más. Hola, yo soy Elisa y bueno, soy artista, estudié Bellas Artes y bueno, mis disciplinas son muy variadas, pero sí que sobre todo en los últimos años he hecho algunas incursiones en el mundo del arte urbano y la pintura mural, más arte urbano que pintura mural. Y muchísimas gracias por organizar todo esto, quería decirlo porque me parece que es así como se construyen las cosas y cómo se dialoga y bueno, que me parece una iniciativa estupenda. Muchas gracias. Hola, yo soy María, formo parte del colectivo del Silo Casa de Cultura, que hemos nacido el año pasado. Y bueno, nosotros hacemos muchos talleres y uno de los talleres o una de las ramas de los talleres que estamos haciendo es de urbanismo y participación. Hemos empezado hace un mes un taller sobre arte urbano y espacio público para ver un poco la relación o intentar reflexionar sobre el impacto que tiene el arte urbano sobre los barrios y sobre la ciudadanía. Entonces, encantada de poder participar y a ver qué hacemos. Buenas, yo soy Armán, solamente he venido de oyente, a ver que no tengo ninguna relación con el tema, pero a ver que se cuece por aquí. Hola, yo soy Alba y bueno, somos del Chorro Arts, somos de Palencia, tenemos un estudio de tatuajes y de arte mural. Y bueno, luego aparte cuéntate un poco. Yo soy Javi, venimos maestro del Chorro Arts, él es un estudio de tatuaje y también hacemos arte mural. Y desde hace unos años venimos también haciendo el Festival Infame en Palencia, que también intenta meter un poco más arte mural en la ciudad de Palencia y en pueblos de alrededor. Hemos venido aquí a conoceros y a juntarlos con animalitos de nuestra especie. Bueno, yo soy Toño, ¿qué tal? Hola a todos. Somos del Ártaro Rap, de La Bañeza. Y bueno, estamos aquí también, pues eso, para conocer un poco más de familia. Yo soy el otro Toño y nada, organizador del festival también y nada, a ver esto que nos habéis invitado y a poner aquí cosas en común y a ver cómo hacemos. Bueno, yo soy Rosalía, soy diseñadora de interiores y vengo de Toro y allí pertenezco al grupo TAU, Toro Arte Urbano, que en los últimos años pues estamos regenerando un poco todo el pueblo. Llevamos pues 5 años moviéndonos y vengo pues a conoceros y ver más. Bueno, yo soy Luis Miguel, yo soy conservador restaurador. Nada, vengo aquí porque me lo había comentado Isaías, pues a conocer un poquito el mundo de la pintura mural. Bueno, gracias por la presentación. Hemos venido porque estamos metidos también en un proyecto que tiene que ver con la revitalización urbana a propósito de la Bienal de Arquitectura que se celebra en junio. Entonces, este proyecto consiste en inventariar lugares de encuentro común, es decir, los teleclubs, para que entendáis, los telecentros. Me pertenezco al colectivo El Punto Rojo, que es un colectivo que relaciona el museo con el patio. Bueno,
Hola, yo soy Teresa, me llaman Zuka, me conocen por aquí. Y esta vez he venido, bueno, me dedico a estos, pinto murales, y esta vez he venido a pintar un mural con niños. Normalmente, bueno, pinto mis murales, pero esta vez he venido a hacer uno colaborativo. Y esto. Gracias por invitarme. Hola, yo soy Julio, soy compañero del colectivo Presas con Nata y y soy arquitecto. Yo soy Inco y estudié escultura y he ido como espectadora. Hola, soy Raúl, soy artista mural un poco independiente, lo tengo un poco como hobby, pero soy de Piña de Toro, de cerca de Toro también. Y nada, más que nada un poco por aprender conocimientos y aportar cosillas para pensar. Pues yo soy María, soy de Valladolid y bueno, estudié turismo y el año pasado empecé a desarrollar un plan de empresa que estaba un poco enfocado con el arte urbano, los tatuajes, el mundo del body painting, los skateboards y bueno, lo presenté a un concurso que se llama Campus Iniciativa Emprendedor de Castilla y León, todavía estoy a la espera de si tengo buenas noticias y bueno, está muy enfocado con el arte porque desde que hice el Erasmus estuve en Chester. Fui muchas veces a Birmingham y a Leeds y quedé enamorada de los murales y del arte urbano. Lo descubrí allí y bueno, yo estoy aquí un poco pues a descubrir un poco cuáles son las futuras iniciativas en Valladolid y en alrededores y a conocer gente del panorama artístico. Así que nada, encantada. Gracias. Yo soy Nuria, arquitecta interesada en el arte urbano y vengo a echar una mano a Edwards. Pues yo soy Edwards, soy uno de los artistas que venía a pintar en Distrito Vertical, pero bueno, por temas ajenos a nosotros y a la organización, pues vamos a tener, digamos que posponer el mural, pero al final supongo que acabaremos pintando y sobre todo pasándolo bien y aportando cosas, que es a lo que hemos venido y lo que importa de verdad. O sea que encantado. Bueno, yo soy Óscar, soy compañero del colectivo Fresconata y yo en el espectador también. Hola, soy Natalie. Y vengo de espectadora también. Bueno, pues yo creo que ya poniéndonos cara de el hielo, voy a lanzar el primer tema. Lo primero deciros es que si alguien quiere aportar algo, preguntar algo a mayores, yo tengo una línea de preguntas, pero bueno, que sois libres, ¿vale? Entonces, el primer tema que vamos a tratar es un poco por lo que ha dicho Rubén. Cada vez el arte urbano está más en boga, cada vez vemos más ciudades que apuestan por ello, nosotros somos un claro ejemplo de ello. Y queremos un poco lanzar la pregunta de por qué creéis que se debe esto, qué creéis que aporta a la ciudad y si, como bien ha dicho él, es una moda donde se va a consumir, ¿no? Esa es la primera pregunta que lanzo. A ver, venga. Si quieres, como me has nombrado, pues... a ver, como dices, o sea, ahora es muy trendy el pintar murales, también en parte el que hace graffiti o el que no hace graffiti o el que tal, en el momento que ve algo tan grande, tan tal, pues no evitas el hacerte preguntas, el cómo se ha hecho eso, qué técnicas han utilizado, porque el que tú veas una figura de 5 metros de altura, perfectamente encajada y tal, pues no sé, de alguna manera va a despertar curiosidad desde un niño hasta una persona adulta. ¿Qué pasa? Pues que supongo que esto, cada vez que más se ve, más gente quiere hacerlo. Y bueno, supongo que es una de las cosas que hace que sea una bola que cada vez va a crecer más, ¿no? Pero el problema es, el problema que veo yo desde mi punto de vista, ¿no? Es cuando la gente realmente quiere hacer mucho dinero con esto. Y ya no estoy hablando de organizaciones, hablo más de los artistas en sí, ¿no? El que los mismos artistas empiecen a endiosarse y piensen que por cualquier sitio que tengan que ir o por cualquier tienen que cobrar 50.000 euros por hacer un mural o tienen que tal porque tienen un caché muy alto o lo que sea. Entonces, ya te digo, la pregunta que yo diría aquí o que lanzaría al resto de la gente es hasta qué punto tienen que haber unas limitaciones
en ese aspecto, ¿no? Porque algo que nace precisamente para denunciar y para hacer ciertos tipos de expresiones, ¿no? Mediante un lenguaje, hasta qué punto hay que llenarse de manera obligada los bolsillos cada vez que vayas a hacer esto, ¿no? Porque debería ser algo más vocativo y no tan... no sé si me explico. ¿Yo puedo? No sé si hay alguien más que quiera hablar. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo con lo que dices, creo que está de moda por algunas razones positivas y por algunas negativas. Las positivas, en mi opinión, todo esto es mi opinión, es que me parece que el arte había perdido mucha conexión con la gente. Me parece que entre que los artistas algunas veces son un poco distantes con el público, casi que a veces parece que no le importa demasiado. Hablo del público popular, no del público más educado o más elitista o coleccionistas o galeristas, hablo del público como concepto general. Se había alejado y también la gente del arte. O sea, creo que es una cosa de responsabilidades mutuas. Y entonces el arte urbano de repente ofrece nuevas posibilidades totalmente a pie de calle y que empapan de lleno en la gente porque la gente creo que está deseando, ¿no? Entonces yo creo que esa es una razón positiva por la que el arte urbano crece, por decir una. Una negativa a mí me parece que es que como el arte urbano tradicionalmente tiene mucha relación con las causas sociales, me parece que políticamente se tiende muchas veces a utilizarlo, instrumentalizarlo como agenda política, ¿no? para ponerse medallas y luego también a raíz de ahí pasa un poco también lo que comentabas tú. O sea, yo creo que dentro del arte urbano el debate es muy interesante, por eso esto me encanta, lo que habéis organizado, porque confluyen un montón de muy buenas intenciones en las que de repente hay gente que se mete por intereses más individuales. Entonces el debate yo creo que está ahora a la orden del día y es muy ambiguo y muy delicado. Creo que tú habías preguntado cómo poner límites. Yo el límite que pondría es el sentido crítico del artista sobre todo. Quiero decir que un artista antes de trabajar, de decir que sea cualquier cosa, tiene que preguntar ¿por qué lo hago? ¿Lo hago por mi ego? ¿Lo hago porque quiero aportar? ¿Quién me invita? ¿Me invitan porque apuestan por la cultura o porque quieren gentrificar el barrio? ¿En qué edificio lo hago? ¿Qué significa? Bueno, todo eso son todas las preguntas que hay que hacerse antes de empezar a trabajar. Y yo antes que poner límites, que yo soy muy contra leyes, quiero decir, las leyes para mí creo que tienen que ser el último recurso, o digamos las normas o las prohibiciones. El primer paso creo que es el sentido crítico y el repensarse también que la gente sea crítica y no se coma cualquier cosa, ¿no? Un poco eso es el límite que yo pondría. ¿Alguien más quiere aportar algo más? A mí me parece interesante lo que has dicho, porque muchas veces el lenguaje urbano tiende de lo underground y sin embargo ahora, que has dicho tú, se puede usar para amplificar esa zona, se puede capitalizar esa zona, de repente se vuelve chic, ¿no? Se vuelve suelo revalorizado. Entonces, no estaba en el hilo, pero me gustaría sacar este debate también. ¿Hasta qué punto deja de ser underground una pieza que de repente es la protagonista del barrio? Eso es fácil de saber, deja de ser underground en el momento que estás cobrando 50.000 euros por un mural. ¿Sabes? Esto es como cuando la música indie deja de ser indie, pues cuando es mainstream. ¿Sabes? Esto es súper evidente. O sea, a ver, es como cuando utilizan a Okuda, o utilizan bueno, concretamente Okuda creo yo, o Pichiabo de Valencia o tal, los llevan a un sitio. Realmente la persona que hay detrás de esa organización dudo mucho que esté muy interesado por el arte. Realmente los traen porque son artistas mediáticos, porque son personas que han salido por la tele miles de veces, que saben que están en todas partes, que cualquier revista que abran los vas a ver, ¿sabes? Entonces realmente ahí hay un fin mediático, no hay un fin artístico de potenciar nuevos posibles talentos o tal, no, porque estás yendo a una apuesta súper segura, ¿sabes? Que es un tío que tiene, pues eso, 2 millones de seguidores en Instagram, ¿sabes? Es que eso estaba, sí, estoy
venía a decir, porque creo que se estaba disfrutando mucho de lo que es el tema, que no sé si sabéis para pensar que al final esto de moda, no hacemos nada más que no hicieran nuestros primos cavernícolas en las cavernas, que es pintar las paredes con otras técnicas en realidad, ¿no? Con las de ahora. Entonces, partiendo de ahí, el tema moda y todo esto que estamos hablando ahora, hay que ampliarlo como la perspectiva de visión, ¿no? Yo creo. Sí, yo pienso que al final esto es digamos, un resultado o la consecuencia de lo que la sociedad quiere o lo que la sociedad es. No, el mural no hace nada, sino que representa lo que hemos hecho o lo que se ha hecho, lo que queremos hacer o lo que nos gustaría hacer. Al final no es más que una representación, no quiero decir, el cambio está en la sociedad y si queremos ver cosas en los muros o más muros, nos deberíamos educar más a la sensibilización, al gusto por el arte, al gusto por lo que hace mi vecino, ¿me entiendes? Al alegrarse por los éxitos de los demás. Todo eso hace que tengamos pues no solo unos murales hacen un ambiente mejor, ¿no? Es la gente la que hace un ambiente mejor. El que tener murales bonitos sería la consecuencia de lo que la gente quiere. Pienso. Yo volviendo al tema también principal que comentasteis, era lo de si va a ser una moda o no. Sí que es verdad que de hace años para aquí como que está muy arriba el tema, pero yo creo que no va a ser una moda, porque al final no dejan de ser museos o galerías urbanas, y museos lleva viendo toda la vida. Museos de arte, lo que pasa es que los sacas a la calle, los haces más accesibles a todo el público, humanizas, embelleces, también tienes que ver el fin para el cual cada organización crea ese evento. Tú vas a un festival y lo han creado porque había disputas entre el pueblo. Otro festival lo ha creado porque tenía fama y no sé qué y lo han hecho como para invitar a la gente a que venga. Otro festival porque su ciudad no era atractiva y han buscado un atractivo en esto para que dar a conocer la ciudad. Entonces, yo creo que no es una moda que está muy en auge y que va a seguir. Y luego, un poco como decía el compañero de Dante, que me he quedado con el nombre de Rubén, que al final es una ventana también para artistas emergentes o no tan conocidos, como has dicho Hugo, Cuda o Pichago, que tienen un talento increíble, no son tan conocidos, pero gracias a esto pueden darse a conocer y pueden vivir de ello y pueden seguir adelante. A ver, lo que dices sobre lo que no es moda, a ver, yo es que lo veo de otra manera. Yo pienso que realmente una moda, llega a ser moda cuando se contagia a toda la gente en general, pero llega a un punto donde realmente deja de ser una moda y pasa a ser algo que sea normalizado, ¿no? Que puede ser aquí, creo que he escuchado que hay mucha gente que hace tatuaje y cosas así. Los tatuajes, hubo un momento que eran una moda. Era un momento que era una moda, pero ya es algo que está normalizado. Llevar un tatuaje es algo normal, ¿sabes? Y ya muchísima gente va a ser tatuada y no es que digas se lo ha hecho por moda, no se lo ha hecho por moda. Lo mismo el estilo concreto que lleva en ese momento sí que está más de moda o está menos de moda, pero el tatuaje en sí ya es algo que está ya muy normalizado y cualquier persona puede llevar un tatuaje. Pues lo mismo creo que pasa la tarde temprano con la pintura mural. Es algo que realmente ahora está en auge, evidentemente, pero llegará a un punto que estará muy normalizado. Entonces será bastante normal que te despiertes por la mañana y en la medianera de al lado de tu casa estén haciendo un mural, un artista X de cualquier ciudad. Bueno, supongo, es mi forma de verlo. Realmente con eso de la moda del tatuaje, aunque no estamos hablando de tatuajes, pero creo que la práctica del tatuaje, ya has visto momias que se han desenterrado de hace miles y miles de años que están tatuadas, o sea, no es una moda. Lo que es la moda es lo que te tatúas. Los diseños que te tatúas pueden ser tendencias. Pero es como vestirse no es una moda, la moda son las cosas que te vistes. Igual que pintar no está de moda, es las cosas que pintas. Incluso se podría también, partiendo de ese ejemplo, llevándolo hacia el muralismo, podríamos hablar si la moda es intervenir con elementos decorativos o si la moda es intervenir con elementos reivindicativos. Tanto eso como que el soporte pueda ser siempre permanente, como
pueda tener un tiempo, ¿no?, en el que pueda rotar sobre un mismo soporte la obra. Del mismo modo que un museo rota colecciones, que una ciudad también rote sus colecciones. Sí, yo creo que todo lo que haces en una ciudad es como que está vivo, ¿no? Le das una fecha de perecer. Al final se deteriora, al final hay gente que también quiere hablar contigo en esa pared, pues al final se va desapareciendo lo que en un principio era, pero acaba siendo otra cosa o al final desapareciendo, como todo lo que el humano hace, ¿no? No hay nada que sea eterno aquí en esta vida. Incluso también por dar un poco al discurso de Rubén, en el momento que se normaliza, a lo mejor el discurso llegará un momento que también cambie y cambiará la forma de hacer muralismo. Ya estará implementado dentro de la sociedad, ya se verá como algo normalizado, pero tendrá otra connotación seguramente. Y luego, por ejemplo, también es el estilo del artista, lo que tú has dicho, si vas a hacerlo por reivindicar o vas a hacerlo por decorar. Luego ya cada artista tiene su estilo y hay artistas reivindicativos y hay artistas que son, que es belleza, que es su estilo. No reivindican, pero lo hacen bonito. Yo tengo una dudilla. Tengo un absoluto desconocimiento de este mundillo, o sea, no tengo ni idea. Y me interesa conocerlo para poderlo aplicar a mi curro y tal. Una de las dudas que tengo es, ¿normalmente los muralistas vienen del mundo de la escritura de graffiti o es independiente? Es decir, ¿son artistas que no están vinculados digamos, al graffiti en sus inicios? Es que es algo que es una duda que siempre he tenido. Yo creo que normalmente sí, por el hecho de usar el spray como herramienta y sacar un partido de ella con el tiempo. O sea, hay una destreza adquirida con el tiempo. Al final como que le das un sentido y dices, vale, ahora antes igual hacía eso y ahora le puedo dar cosas para esto. O sea, que yo creo que la mayoría, de repente sí, pero Bueno, a ver, yo creo que hay artistas que antes incluso de que los grafiteros pasaran a hacer mural, ya estaban haciendo mural en sí. O sea, la pintura mural realmente no es anterior al graffiti, o bueno, depende de cómo lo veas, puede ser incluso sí anterior al graffiti, ¿sabes? Pero vamos, la cuestión es que los que más a mano lo tenían desde luego son los grafiteros, porque son los que están siempre en la calle, son los que siempre están cogiendo muros, cada vez buscas un muro más grande y hasta que pues ya no quieres hacer muros pequeños, solo quieres hacer muros grandes. Pero vamos, yo diría que es anterior incluso, los muralistas. Yo quería hacer un apunte. El spray, el aerosol como tal, ha sido algo que se ha escribido siempre a los grafiteros, pero por ejemplo los muralistas mexicanos, Siqueiros ya usaba el aerosol como técnica propia en la pared. Entonces es algo que por rapidez, por tamaño tal, siempre se ha visto como que es parte del mundo del graffiti, pero el aerosol se puede usar como técnica, lo usaban los muralistas mexicanos. Yo diría, a ver, Dante supongo que sabe más de esto, pero yo me atrevería a decir también que el graffiti nació porque el bote de spray era lo más fácil de robar en aquella época. Pues no era tan fácil como robarte un bote de plástica y tal, entonces el graffiti nació en barrios pobres, entonces la gente que se podía llevar, o sea, obviamente todo empezó con firmas, con rotuladores y cosas, y cuando quisieron pasar a cosas más grandes, pues lo que tenían a mano eran los sprays, que era, pues ya te digo, lo más fácil de robar en aquel momento. Por responder un poco a la pregunta, si mayoritariamente los muralistas previamente han sido grafiteros, yo no sé si esa respuesta es afirmativa. Lo que sí que sé es que tú cuando eres joven adquieres una destreza, tienes unos hobbies. En el momento que vas creciendo y necesitas obtener recursos y buscar tu salida profesional, quien ya tiene una destreza sobre el soporte y sobre la utilización de la herramienta va a tener mucho más facilidad y va a haber un camino ante sí para poder dedicarse a eso. Muchísimos muralistas muchísimos grafiteros cuando han transformado su habilidad en su profesión, al final vemos muchísimos ejemplos en los que han acabado siendo diseñadores gráficos, creadores tipográficos, muralistas, porque al final es el camino más natural dentro de sus destrezas que ya tienen, que ya han conseguido años atrás. Entonces, por eso hay probablemente una gran cantidad de muralistas que hayan sido previamente grafiteros, del mismo modo que hay una gran cantidad de diseñadores que también han tenido previamente un contacto con el graffiti.
Yo iba a decir que también hay muchos muralistas o artistas urbanos, es que yo hago la diferenciación porque una cosa no tiene por qué implicar la otra. No sé si esto se entiende cuando lo digo, pero o sea, como que una cosa es pintar mural, otra cosa es que hagas, bueno, hay artistas que hacen incluso piezas escultóricas en el espacio público, ¿no? Hay muchas formas de arte urbano, muralismo es una de ellas, pero es muy diferente del graffiti, ¿no? Hay muralistas que pueden hacer graffiti, muralistas que no, depende, no son, de hecho me parecen mundos muy distintos porque tienen un concepto de entrada muy diferente, son formas de expresión que buscan cosas casi opuestas entre sí, en mi opinión. Por ejemplo, pues el graffiti me parece mucha reivindicación del individuo y el arte urbano me parece que tiene mucha más relación con el entorno. O sea, que es que son muy distintos entre sí, por eso a veces, no siempre, se llevan tan mal entre sí, porque son casi contradictorios en ciertos aspectos. Sí, bueno, un ejemplo sería como, o sea, Banksy realmente hace arte urbano porque realmente él no hace en pintura mural. Él te hace lo mismo una... ahí no me acuerdo la palabra. No, una intervención, hace pequeñas intervenciones, o aquí en España pues hay, yo que sé, hay gente como Emil, sabes, que es un artista de Barcelona, que bueno, él sí que te puede hacer un mural, pero también le gustan mucho las intervenciones urbanas y utiliza, por ejemplo, las verjas de las casas y este tipo de cosas como para hacer composiciones de las letras de Emil y tal. Entonces es como, o por ejemplo el alcantarillado, utiliza el alcantarillado para destacar diferentes letras de la alcantarilla y ponerte frases, ¿no? Entonces pues ahí es donde yo veo, bueno, es una clara diferencia entre lo que es el arte urbano y lo que es la pintura mural. El arte urbano realmente a través de un contexto también y de pues eso, de lo que hablabas tú, puede ser el estudio del entorno o tal, simplemente quiere mostrarte algo o denunciar algo o ya en función del concepto y las ideas que tenga el artista. Y la pintura mural, yo creo que en general sí que también hay más denuncia, también tiene una base conceptual y tal, pero también se busca mucho más, bueno, yo por ejemplo, lo que suelo hacer yo mi obra es busco mucho más engaños visuales, busco mucho más composiciones, busco mucho más equilibrio, ¿sabes? No todo tiene que ser una denuncia, todo tiene que ser un... ¿Se me explica? Solo por preguntarle a él, ¿tiene algún tipo de relación entonces lo que nosotros conocemos como cultura underground con el arte urbano, más que con el muralismo? ¿O estoy mezclando términos? Lo que significaría, o sea, lo que sería la cultura underground, lo que tradicionalmente conocemos como cultura underground, está más relacionado con eso que ahora conocemos como arte urbano, que aparte que para mí yo creo que es como una especie de cajón desastre, donde metemos todo, ¿no? El trap, arte urbano, claro. El hip hop, arte claro, urbano. La cultura urbana es que realmente engloba muchísimas cosas, porque puedes englobar desde el skate hasta puedes englobar, no sé, el breakdance, puedes englobar, no sé, las batallas de gallos, no sé, pero yo siempre pienso que la única diferencia entre underground y el resto es que underground es lo que realmente no le gusta a todo el mundo. ¿Sabes? Cuanta más gente haya, mejor. Lo que está fuera del sistema un poco, Sí, underground, sí. y cuando el sistema se apropia de algo underground pasa a ser pues, algo... Pero yo personalmente no lo considero malo, o sea que algunas veces parece que cuando decimos que algo deja de ser underground, como si no es algo, en mi opinión, despectivo, pero bueno, este es otro debate, no quería entrar. Luego también hay una cosa que me llama mucho la atención, es que estamos hablando de arte urbano y muchas de las personas que están aquí vienen de sitios de todo menos urbanos. O sea, La Bañeza es un pueblo que tendrá a lo sumo 20.000 habitantes. ¿De acuerdo? Y de Toro también viene gente, ¿no? Y es como que... Lo mismo es porque arte de campo no quedaba bien. Claro, no, o sea, ¿a qué se refiere con arte urbano, no? ¿También podemos referirnos al arte urbano cuando se hace en un sitio con 500 habitantes? Como Pinilla de Toro, por ejemplo. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Urbano en ese sentido. Cuando lo sacas a la calle. La urbe, ¿no? En el exterior, en el espacio compartido entre todos, durante el espacio privado. Es un poco. Hay un momento en el cual el arte sale de las galerías, aunque siempre ha estado fuera, ¿no? O sea, un espacio público sería
Yo creo que sí se puede. Sí, da igual. Algo más que de donde seas, es de donde has vivido y de dónde te has movido un poco. O sea, no por el hecho de ser un pueblo es que solo conozcas esas zonas, sino que señaliza mucho todo. Igual que tal es el sacarlo a la calle, no el dónde lo saques. Está el pueblo este que son todos trampantojos, que está el pueblo lleno de trampantojos, es famosísimo. Y es lo que dices tú, es un pueblo de 500 o 600 habitantes, no me acuerdo el nombre. Pero la gente va a visitarlo y va a verlo por eso. Y no es porque sea un pueblo o sea una gran ciudad, es porque lo sacas a la calle. A mí me gustaría unir dos cosas que habéis dicho. Lo primero es como habéis dicho, sacar el museo, ¿no? O llevar el museo a la calle. Y sí que es cierto porque tú cuando vas es cierto y no, porque tú cuando vas a un museo hay una intención de ir. Sin embargo, esto está en la calle, te lo encuentras, quieras o no. Entonces, me gustaría lanzar al aire qué puntos de encuentro puede tener un mural respecto a la ciudadanía, qué es lo que puede cambiar un mural a la comunidad que habita en ese lugar, qué tipo de beneficios o no puede tener en esa comunidad que va a convivir con esa cultura. Porque ya no hay una intencionalidad. Yo creo que hay un beneficio absolutamente sencillo y es el efecto wow. Es decir, yo voy por la ciudad y de repente en mi barrio han puesto un mural, entonces digo, wow, qué pasada, ¿no? No tengo por qué entender de arte o saber si es legal o ilegal o tal. A mí me da igual, como ciudadano yo lo percibo y lo disfruto o no. Es decir, normalmente es curioso, pero yo creo que no ha habido ningún mural, entre comillas, que haya sido, la gente haya dicho, ostras, ¿por qué han puesto esta mierda, no? O sea, yo te digo, desde el punto de vista así como sencillo de la calle, es un disfrute, ¿no? Es decir, hay un antes y un después ya solo estético. Ya connotaciones un poco más de revitalización urbana, en plan de se va a vender mejor mi casa porque hay un mural al lado, en plan centrificación o gentrificación, que nunca he sabido la diferencia, ¿no? No lo sé, pero ya lo primero es eso, la sencillez de algo que hay nuevo en mi ciudad o en mi entorno urbano, de decir, ¡guau! Es una pasada, ¿no? Y eso ya para mí es un antes y un después. ¿Pero es positivo o negativo? Positivo, muy positivo. Muy positivo. Es decir, el asombro, educas en el asombro a la ciudadanía, ¿no? Es una sorpresa continua. Es decir, aparece una pieza y es una sorpresa. Luego ya lleva un tiempo y ya no es una sorpresa, se convierte, forma parte del paisaje, ¿no? Pero esa sorpresa inicial hace que la gente tenga una mirada nueva y eso es súper interesante. No sé, quería intervenir. Sí, yo estoy con Carlos y lo comparto mucho, pero sí pondría un matiz. Cuando se produce ese efecto wow, tiene un efecto positivo en el sentido en el cual estás acercando una expresión artística a los ciudadanos, ¿no? Independientemente de si son gente del vecindario o de fuera. Entonces, yo creo, y imagino que por ahí el comentario de Isa, que eso siempre puede ser negativo, lo que puede ser positivo, porque puede generar un efecto contrario. Pero sí me parece que es interesante, me parece lo que decía Ruth, porque a diferencia de cuando uno va a un museo y yo compro una entrada y tengo una intención, voy porque tengo una intención y tengo un interés en el mundo del arte. Una persona que por la calle se la encuentra puede no tenerlo, puede ser vecino de ese barrio. Entonces, hay una relación muy frágil en estas cosas, yo creo, porque cuando le pintan a alguien una cosa en su barrio que no es lo que él desea, no se siente identificado, hay un cierto efecto de contrario a la apropiación de los espacios, ¿no? Que es una cosa muy interesante en el desarrollo urbano. O sea, la gente tiene que sentir que lo que tiene a su alrededor le pertenece de algún modo, porque ese es el único camino para que lo cuide, para que lo haga suyo y lo comparta de una forma sana y cívica. Cuando eso no ocurre, hay un rechazo, cuando hay un implante griega se genera un rechazo, un elemento extraño, y entonces eso puede generar un efecto muy negativo. Entonces, por eso es muy interesante todas estas iniciativas de participación ciudadana en el muralismo, porque yo creo que al final parte de lo que estés haciendo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que haber un consenso con los vecinos del bloque que se va a pintar al menos, y bueno, mira, tenemos esta colección, esta es la propuesta del artista, se media un poco y se busca una solución de compromiso que gusta a todo el mundo, porque si no, no van a sentir que eso es suyo, es de otra persona que lo ha puesto ahí forzosamente. La clave, creo que la clave de esta pregunta está en lo que ha dicho él del paisaje. ¿Vale? No se trata ya del arte mural, también la jardinería, eso todo nos aporta, ¿vale? Los bancos, la forma de los bancos que tenemos para sentarnos, todo eso es lo que al final nos hace del entorno que sea más, menos agradable y
Y al final el mural juega también con las texturas, con las proporciones, con los colores, ¿vale? Y es terapéutico, la palabra es que es terapéutico, igual que jardinería está estudiado, creo que es terapéutico, es así, no por el efecto wow solo, quiero decir, cuando ya te habitúas a eso, cuando ya forma parte de eso, como el árbol que está ahí o la jardinera, es un poco lo que nos hace el paisaje, es un poco... A mí en este momento, antes de dejar intervenir, me gustaría preguntar a Logic View qué opina de esto, porque ellos han visto atentado su mural, bueno, no sé si les ponéis cara, hicieron el mural feminista el 8M, así que me gustaría que opinasen sobre esto que estamos hablando. ¿Estáis? No sabemos cuándo intervenir, porque estáis hablando y no queremos cortar a ninguno, que está siendo muy interesante. ¿Me puedes poner en contexto otra vez la pregunta y todo lo que... Sí. Para yo explicar? Estábamos hablando de que, claro, cuando hemos comparado, ¿no?, el hacer muralismo con trasladar el museo a la calle. Sin embargo, cuando tú vas al museo hay una intencionalidad clara de querer visitar eso. Sin embargo, cuando tú convives con un mural que no deseas que esté ahí, no hay una intencionalidad por verlo, bueno, ¿qué pasa entonces? Bueno, yo es que como nosotros todos venimos del graffiti, para nosotros siempre lo que ha estado en la calle es efímero, entonces nunca vamos con la intención de que todo aguante para siempre o que sea una obra como puede ser un Velázquez, un Goya o un Rembrandt. Siempre pensamos en que tiene un punto de creación y del hecho de estar ahí y compartir el rato con los compañeros pintando un mural, sea no pagado o sea no un trabajo, y luego a cierto tiempo quitarlo. Eso es otra cosa a que lleguen y por diferentes ideologías pisen el mensaje que tú quieres transmitir, que es, por ejemplo, el del mural feminista, que es el de la igualdad. Entonces, ahí ya tiene una connotación diferente el por qué te pisan el mural y por qué, bueno, pues cómo impacta en la ciudadanía, cómo se ve reflejado el mensaje que estás dando y la reacción que tiene ante lo que están viendo. Y ahí ves un poquito, porque cuando son letras y graffiti, más por estilo callejero, letras, la gente lo rechaza y tiene un punto de rechazo de no, a mí me gustan más los dibujos, no, es que las letras no me gustan. Pero cuando ven que tiene un mensaje implícito es un poquito más, es diferente, y entonces, bueno, pues bueno, todo depende de lo que quiera transmitir el artista y cómo y dónde esté situado y con qué intencionalidad vaya, porque el graffiti normal pues es una intención de pura expresividad y de arte completamente libre. Cada uno hace lo que quiere y, bueno, a no ser que haya en un muro premisas y te digan, oye, pues este muro es solo letras azules o a tonos azules, bueno, pero dentro de eso tú tienes tu completa libertad para hacer lo que quieras. Sin embargo, con esto pues ya va dirigido a guiar un pensamiento o a mostrar un pensamiento como el nuestro, que es el de la igualdad, pues ya va con otra intención y bueno, y por eso yo creo que es causa de vandalismo, de que te lo pisen. Pero bueno, no me quiero esconder más. Gracias. Volvemos a silenciaros. Sí, si queréis Vale. o lo que sea, si me levantáis la mano igual, os veo. ¿Así? ¿Así? ¿Hago así? ¿Saludo? Sí, genial. Vale. Nada, a vosotros. Vale, creo que queréis intervenir, María. Sí, yo es que creo que el problema también es que no tenemos herramientas para poder medir el impacto que realmente tiene el arte urbano en la calle y que no nos hemos preocupado. Creo que desde las administraciones es algo relativamente barato para lavar la cara a determinadas zonas que necesitan intervenciones de otro tipo quizás, aunque también, porque el valor estético que aporta el arte urbano me parece innegable. Pero sí que es verdad que tú plantas tu mural, ¿qué pasa después? No lo sabemos, muchas veces tampoco nos preocupamos. Entonces creo que deberíamos de pensar cuando instalamos un mural, qué necesidades tiene esa comunidad y qué pasa después con ese mural. Y si no gusta,
¿qué pasa? Porque es lo que decíamos, tú en un museo tienes esa intencionalidad, pero si te plantan un mural delante de tu casa que no te gusta. Entonces me parece que creo que no tenemos herramientas suficientes para poder medir ese impacto que tiene el arte urbano en la vida de las personas. Plantamos el mural y luego no sabemos lo que pasa en ese espacio. A lo mejor no hemos hecho nada. Estéticamente hemos mejorado el lugar, pero a lo mejor ese espacio sigue degradado. No creo que sea tan grave un mural que no te guste como tener la pared destrozada. ¿Me explico? O yo creo que aunque no te guste, siempre te va a hacer algo de bien, siempre te va a hacer algo de pensar, de apreciar, de sensibilizarte, ¿no? No creo que, y con lo referente a lo que decía él, de limitar la forma de pintar, yo creo que no debería que limitar tampoco la expresión y al final lo que tú haces le puede gustar a mucha gente, pero a otra mucha gente no. O sea, siempre va a haber opiniones, y es ahí, en la educación, en la gente, donde se tiene que educar eso, el aceptar, el apreciar y aunque no te guste un artista, saber que es necesario que esté ahí, no tirarle para que desaparezca del mapa, ¿me entiendes? Esas cosas son las que van a hacer que crezcamos y las que van a hacer que aportar entre todos y llegar a un sitio mucho más interesante. A ver, una cosa que quería decir es que sobre lo que te gusta o no te gusta una vez sales, o sea, bueno, yo soy de Valencia, yo vivo muy cerca de la ciudad de las ciencias y yo la tengo que ver todos los días, ¿sabes? El mural máximo pintarlo otra vez te cuesta 1.000 euros o 2.000 euros, la ciudad de las ciencias ha costado miles de millones y a mí me hierve la sangre cada vez que la veo. Sobre el tema de la temática que puedes utilizar en un mural, pues evidentemente aquí es un país que o eres rojo, o eres azul, o eres blanco, o eres negro. Entonces, si ciertas personas ven un mural feminista, obviamente lo van a atacar. Esto es lo que pasa cuando arriesgas a denunciar algo. Pero esto te va a pasar igual que cuando ahora mismo estoy yo diciendo algo y me estoy arriesgando de que al lado tenga un tío que me diga a cortar el cuello, ¿sabes? O sea... pero ese lenguaje en la pared, de que ya es un lenguaje más civilizado. No es lo más divertido buscarte a casa y a cortarte el cuello y cosas así más de animales, ¿me entiendes? Ya, aunque sea guerra, yo prefiero que sea la guerra con pintura. Sí, yo considero que, vamos, no deja de ser una forma de expresión, ¿sabes? Igual que cuando alguien te dice no puedes limitar ¿cómo se dice? Mi libertad de expresión, pues es lo mismo, o sea, con una libertad estás planteando un problema que tú ves, aunque el resto de gente no lo comparta, ¿sabes? Entonces, no sé, obviamente corres unos riesgos, y vas a correr más riesgos que yo, por ejemplo, que yo nunca voy a dibujar nada que tenga un contenido político o que tenga un tal, ¿sabes? Pero bueno, yo aplaudo a toda esta gente que se arriesga con estas cosas, ¿sabes? Porque, bueno, yo creo que hace más falta, hay que denunciar más cosas, vamos. Y una cosa, sobre cómo has empezado la pregunta, yo os quería hablar de un pueblo que hay en Valencia también, que es no sé si lo conocéis, se llama Fanzara. Bueno, pues es un pueblo muy pequeñito, os lo estaba buscando aquí en Google, tiene 276 habitantes o por ahí. La gran mayoría tienen ya un pie en la tumba, es gente ya muy mayor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Como es un pueblo muy alejado de la mano de Dios, en un momento dado trataron de poner un vertedero al lado. ¿Qué pasa? Que pues la gente de allí se empezó a movilizar y entonces decidieron organizar el Miau, que es el Miau Fanzara, que ahora mismo, probablemente a nivel de España, yo creo que es de los festivales más top y no pagan ni nada, pero todo el mundo quiere ir a Fanzara a pintar. Es un pueblo que desde que entras ya ves, todo está pintado. Y el impacto que ha tenido ese festival en ese pueblo, ya te digo, un pueblo de 276 habitantes, es que literalmente todos los fines de semana lo mismo hay 1000 personas por ahí dando vueltas. Y hay 2 cafeterías y las 2 cafeterías están llenas. Hay una tienda de no sé qué y la tienda, ¿sabes? O sea, que realmente ha tenido un impacto muy positivo. Ahora bien, luego tienes barrios como el de Lavapiés, creo que me pasaron una foto muy graciosa, que tacharon un mural de Okuda y le pusieron tu street art, sube mi alquiler. No me quiero ensañar con Okuda, que nadie me piense que ha salido 2 veces como ejemplo, pero... y también está esa parte, ¿no? Que tú realmente lo mismo estás en un tipo de barrio porque te gusta ese tipo de barrio, ¿sabes? O sea, te puede gustar lo que sea, ¿sabes? O sea, te gusta, pero realmente llega un punto que si te empiezan a machacar, lo mismo van a venir todos los modernos, se te va a llenar esto de Erasmus, se te va a llenar de no sé qué y al final de los 270 euros que pagabas de alquiler pasas a pagar 500. O sea que obviamente también tienes cosas positivas y cosas negativas. Mira.
Yo creo que siempre es positivo. Pero iba a poner el ejemplo de Manzara. En verdad, empezaron a hacer el festival porque el pueblo se dividió. Con la gente que quería poner el vertedero, porque al final poner el vertedero es una fuente de ingresos para el pueblo, bla, 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 pero está llenando de mierda radiactiva al pueblo. Y la gente que no lo quería, entonces se dividió el pueblo, que ya era pequeño, en dos, y crearon el festival para unificar al pueblo, porque habían conseguido no llevar el vertedero, y dijeron, joder, pues ya que el vertedero iba a dar un aporte económico, vamos a buscar otra manera de que haya un aporte económico que no sea trayendo residuos radiactivos, y crearon el festival y es lo que dice él, pues ahora vas, los bares están petados, el pueblo está y tiene vida. Por ejemplo, el Resenera en Carballo también, yo fui el año pasado y allí me dijeron que habían empezado a hacer el festival porque tenían fama de ladrones. Y, o sea, igual no aquí, porque no los conoces, pero por allí de los pueblos de tal, como que tenían fama de ladrones. Empezaron a hacer el festival para hacer el pueblo como más acogedor y para invitar a la gente y decir, oye, que podéis venir, que no es verdad lo que dicen. Entonces yo creo que siempre es un aporte positivo desde el momento en que cuando pintas una pared estás creando un diálogo. Ya sea tanto que a ti te gusta y a mí no, pero pues ya hablas de eso, pues hostia, a mí no me gusta por esto, a mí sí por lo otro. O sea, ya estás creando un diálogo que igual antes pues no había. Pues antes pasabas, veías una pared gris o veías un muro de ladrillo y decías, pues bueno, sabes, lo mismo de ayer, lo mismo de antes de ayer y no hay nada y no tal. Entonces en el momento que creas un diálogo, que creas una afluencia, que creas una sinergia, viene gente de fuera, ¿sabes? O sea, al hacer un festival vienen artistas es lo que habéis dicho aquí, el Distrito Vertical no pinta gente de Valladolid, o sea, trae gente de fuera, igual que en La Bañeza, igual que en Infame o tal. Entonces ya estás creando sinergias que antes, sin ese festival, no las había. Y que tengas la intencionalidad de cuando vas a un museo a ver arte, ahora ya la gente tiene la intencionalidad también de ir a una ciudad a ver arte gratuitamente, porque igual, por ejemplo, en La Bañeza no hay museos. Entonces, pues bueno, pues si quieres ver arte, ahora ya puedes ir y verlo, y antes pues no, porque no hay ni museo. Entonces, pues bueno, siempre, para mí siempre es un aporte. Siempre tiene sus cosas negativas, pero bueno, para eso está el organizador, que tú si quieres pintar esa fachada y son 7 vecinos y 5 no quieren, no la vas a pintar. Entonces, pues siempre tienes eso, que llegar a un acuerdo y eso. Yo pienso que es positivo porque les comento de un proyecto que hubo en Perú, en una zona muy difícil que se llamaba el Callao. Era una zona que la gente no iba por la delincuencia. Entonces el proyecto consistió en a esos chicos grafiteros invitarles a hacer murales. Toda esa zona se ha vuelto turística y no solo del turismo nacional sino internacional, porque aparte de ser acompañado de todo el museo en la calle, de todos estos murales, se han abierto espacios expositivos para sus obras pequeñas. Entonces, aparte de que tú vas a ver ahora los murales, porque si antes tenías miedo de acercarte a ese lugar, ahora el que va a decir no has ido a la zona monumental del Callao, porque ya se convirtió en un referente de arte urbano, pero también de pequeñas galerías de arte y lugares pequeños expositivos de los propios muchachos que anteriormente han visto que ya no tienen que delinquir porque están viviendo de lo que están pintando. Entonces siempre es positivo, porque lo que decía él, al ver una pared fea o un lugar peligroso, y tú puedes rescatar esa pared fea y volverla pues agradable a la vista, no solamente para la gente que vive ahí, sino también para la gente de afuera, porque se va a enterar. Yo al Monumental no lo he conocido cuando iba a Perú, lo he visto en fotos, porque yo tenía miedo, pero después lo he visto y digo, madre mía, el proyecto que es. Entonces, ese lugar se ha revalorizado en el sentido de que ya no se teme ir al sitio, sino lo tienes como un referente cultural. Yo soy de un distrito muy bohemio de Perú, Barranco, y Barranco está lleno de murales. Y pasa lo que he escuchado. Si una casa valía $50.000, ahora vale $100.000. O sea, por ser uno de los distritos más hipster del mundo. Entonces, eso es bueno y malo a la vez.
porque, claro, yo soy de ahí, me acostumbré pues, a mi distrito de muy chiquito, ahora está lleno de murales, se están perdiendo las casas antiguas porque están construyendo edificios y mucha gente quiere vivir en barracas. Entonces, ahí hay una cosa que no va, que es positivo y negativo a la vez, lo que ha dicho él, o sea, no me subas el alquiler, porque si un alquiler te costaba $300, ahora te cobran 1.000. Entonces, pero en general, para las personas que pintamos y somos del mundo artístico es positivo. Todo mural me parece que es positivo, porque nos genera un diálogo con las personas. Puede ser que a 5 no le gusten, a 3 le gusten, pero en general todo el mundo va a opinar y va a compartir y todo el mundo lo va a ver. Entonces, en el mundo no todos dicen sí, hay el sí, el no, y el que me gusta y no me gusta. Y por un 10% que no le gusta, no vas a dejar de pintar ese sitio. Entonces, vayamos siempre a lo positivo, ¿no? A que los murales son positivos para todos los espacios. Cuando se pinta en un pueblo, se pinta en la ciudad, si nos sirve a la comunidad, a nosotros para expresarnos, a la comunidad para disfrutarlo. Y, por ejemplo, en ese pueblo que iban a hacer, que querían convertirlo a poner un vertedero al lado, ahora pueden beneficiarse por los murales económicamente, pues ese pueblo ha sobrevivido, ¿no? Ya no hablamos de que en el pueblo viven 10 personas, pero le visitan 100. Entonces esas 10 personas, teniendo una tienda, teniendo un bar, entonces se ganan el pan del día, ¿no? Entonces, en general es positivo. Para mí es positivo. Bueno, lo que has descrito es básicamente el fenómeno de gentrificación, que es una de las cosas principales que se critican de la moda del muralismo, la moda actual. A mí de entrada, que conste que me parece más positivo que negativo también el muralismo, el arte urbano, etcétera, el graffiti también, de entrada, por todos los argumentos que estáis diciendo, pero claro, lo que has descrito tú, que pasaba en Monumental, ¿no? En barrio, en Lima, ¿eso? Sí, pertenece a Lima y es una provincia constitucional. Si lo buscan en internet como proyecto monumental, lo van a ver. Era un lugar muy peligroso porque la gente no iba porque estaba lleno de delincuentes y lleno de grafitis. Los muchachos pero la cuestión es que el muralismo no ha acabado con la delincuencia, o sea, la delincuencia no se arregla, simplemente la ha cambiado de sitio. Entonces, eso es lo que se critica y ahí es donde está la labor. Los delincuentes que pintaban los grafitis les han tratado de... para que no se les vea. Ellos pintan murales y tienen unos espacios expositivos donde te muestran sus cosas. A mí me cuesta creer que milagrosamente, porque de repente haya muchos murales en esa zona, hayan desaparecido de 30 delincuentes, los 30 pinten, pero ahora 10 que pinten y a 10 personas que tú has rescatado. Sí, muy posible, pero también hay que tener en cuenta todas las personas que ya no pueden vivir en el barrio porque no pueden pagar el alquiler, se tienen que ir fuera. Es un tema muy complejo. Yo creo que por eso ahí es donde tiene que entrar, entre otras muchas personas, el artista, o sea, los que lo convocan, los que lo organizan, pero sobre todo el propio artista, que es el ejecutor, tiene que hacer una labor de investigación para saber qué está pasando en ese barrio y si eso va a ser positivo o negativo. Eso hay que verlo antes, no a toro pasado, sino la labor de investigación con el medio antes de actuar a mí me parece fundamental porque es una cuestión de respeto. Muchas veces se nos llena la cabeza de ilusión porque todo es muy bonito y todo es muy positivo. Siempre yo hago mucho hincapié en que hay que analizar y hay que ser muy crítico, siempre, de entrada crítico, luego ya lo bueno viene, ¿no? Pero hay que analizar todos los aspectos porque a veces los artistas o sea, se nutren muchas veces los políticos, en fin, las instituciones de diferente índole, de la ilusión de los artistas, ¿no? Que vamos de entrada a querer aportar, bueno, a veces también del ego de los artistas, depende de cada uno, y sin querer mordemos un anzuelo y sin darnos cuenta hemos sido utilizados para otros intereses de políticos o de inversores inmobiliarios, en fin, hay un montón de agentes
que afectan a este proceso de gentrificación. Es muy importante tenerlo en cuenta y analizarlo antes de trabajar. Antes tú comentabas que no tenemos herramientas. Yo creo que las herramientas son estas. Es el hablarlo, lo que estamos haciendo aquí creo que es una herramienta, y el ser conscientes de las cosas. Antes de trabajar en un sitio, conocer el espacio. Hay un concepto que me gusta mucho, que es el de artista paracaidista, que es el del artista que llega y deja su cosa y se va, que no ha visto, no sabe nada sobre el barrio, sobre la ciudad, sobre lo que está pasando allí. Entonces tú tienes que empaparte y tienes que conocer el medio donde tú vas a dejar tu impronta para que se la coman los vecinos. Si se lo van a comer ellos, que luego tú te vas a Los Ángeles, a tu mansión. No, pero estos artistas, un caso muy claro es el de Obey en Málaga, ¿no? En el Soho, por poner un ejemplo. Que tenía un montón de material político sobre el que trabajar, ¿no? Y ha pintado como su intervención allí en el barrio del Soho como algo muy reivindicativo, pero no ha tardado 3 días en hacer ese mural. Bueno, tardó, hace ya varios años de esto. 3 días dejó su pieza por la que cobró muchísimo dinero, un barrio que claramente se estaba gentrificando en una de las zonas donde hay más especulación inmobiliaria del mundo, que es la costa malagueña, ¿no? Entonces, ese para mí es el prototipo de arte urbano negativo, de impacto negativo. A mí, por ejemplo, muchos me parecen muy positivos cuando no tienen necesariamente que ver con el proceso de gentrificación. Creo que de base es positivo, quiero que eso quede claro, pero que no hay que perder de vista todos estos... Hay personas que pintan porque les gusta pintar las paredes y hay otros que te cobran 50.000 euros solamente por su apellido o por su nombre. Y ese es un tema, y hay una línea delgada que se cruza, ¿no? O sea, que son necesidades diferentes también. O sea, hay gente, creo que decías un poco antes del tema de cuándo deja de ser underground y cuándo empieza a ser un poco más un producto. Yo creo que cada persona tiene una necesidad de descubrir, y si tú haces algo con pasión, como el graffiti o algún mural, está muy bien, pero tienes que saber diferenciar que si lo haces para alguien, al final es un producto. Entonces ahí tienes que hacerte valer, pues tanto, en un margen, más o menos lo que está normalizado, y tomártelo casi como un trabajo más que como algo personal. Y creo que hay que saber diferenciar un poco. Que cada persona tiene ahí sus baremos, pero creo que es muy importante diferenciarlo. Yo pienso, desde mi experiencia con el mural, que es casi nula, pero las veces que he hecho mural también han sido en pueblos muy pequeños de Castilla y León, y ha sido por subvenciones públicas, pero al final han sido los propios vecinos los que han dicho, pues en esta calle, que es la que más visitamos todos, en el centro del pueblo tal, y al final ha sido como un diálogo entre la gente que vive ahí y yo, que no vivo ahí, pero voy a dejar al final una obra, y es igual de beneficioso tanto para ellos, o incluso a lo mejor más para ellos que para mí. Pero es muy importante también conocer dónde lo hacen, la gente que luego va a estar ahí consumiendo ese arte que tú dejas, y que se cree un diálogo al final de que estemos todos un poco de acuerdo. Sí, a mí sí me parece importante, que esas son las herramientas que uno tiene que buscar por sí mismo para... Yo pienso que todas esas cosas negativas, consecuencias negativas que se producen de los murales, no creo que sean culpa del artista. Son, me parece, consecuencia o culpa de que la administración esté pensada más para el crecimiento económico que para un bienestar social. Al final nosotros, como he dicho antes, nos dedicamos a pintar, a hacer representaciones, y lo que venga después viene por cómo la sociedad quiere que se hagan las cosas, o permite, o ¿me entiendes? O sea, si una administración está planteando murales para después revalorizar esa zona, para después subirle el precio al suelo y hacer construcción y tal, el muralista puede estar sensibilizado o no, pero normalmente no te enteras de lo que van a hacer después. Simplemente tú intentas hacer un buen trabajo, que siente bien al ambiente, normalmente cuando es un trabajo público o en la calle,
y ya está. O sea, no creo que pienses después de ese jodido esto es porque le van a subir el alquiler, porque si no lo pintarías, ¿me entiendes? Si solo piensas en lo negativo que va a dar cada cosa, porque todo lo que hagas tiene su parte negativa y su parte positiva, a alguien no va a sentar bien y a otros no, ¿me entiendes? Si solo piensas en lo negativo no vamos a hacer nada nunca. No hay que pensar solo en lo negativo, porque si no, no tendríamos de casa, ¿no? Sí. Chicos, ¿nos escuchamos? Perdón, vale. Nada, sobre, bueno, respondiendo a lo que hay de negativo y de positivo, el moral, ¿no? No, es iba la pregunta, que no lo entendido. Bueno, nosotros vemos que es todo siempre positivo que haya, que estén lo que esté gris esté pintado, o sea, nos gusta que esté la ciudad decorada, ya sea para el graffiti como de arte mural o de arte urbano, y bueno, para eso es el punto positivo. El punto negativo, y que estoy de acuerdo con muchos compañeros que han hablado, respecto a lo que se pueda utilizar o cómo el negocio utiliza que bueno, se está cortando que está un poquito fuera de nuestro control. ¿Se está cortando? No sé si te puedes mover a algún lado porque es que se corta la imagen o audio. A ver, sí. A ver, que también hemos puesto la cámara aquí, pero ahora hemos puesto la batería todavía, que tengo 5G. Bueno. Nada, eso es lo que veo yo respecto al negativo del mural es cómo perdiendo en el arte, pues, compañías o empresas que utilizan nuestra profesión pues, para sacar publicidad o para luego pues, comercializarlo de una manera excesiva y pervertir, por así un poquito decirlo, el arte que está haciendo cada uno de nosotros cuando hace una intervención en un mural. Pero bueno, resumiendo, que nosotros queremos ver las ciudades pintadas, ya sea de graffiti o de arte mural. Nos gusta la expresividad artística y si es en un mural o en la calle para que la gente interactúe y la vea, mucho mejor. Muy bien. Pues volvemos a cerrar el audio, ¿vale? A mí, relacionado a lo que estamos hablando, me gustaría dar un paso más adelante e ir al después, que habéis hablado del después, el diálogo que se establece entre la ciudadanía y el muro, y qué pasa si lo aceptas, genial, lo disfrutas, pero ¿y si decides tomar parte de esa conversación en el muro? Si tú decides ser parte de ese muro, reivindicar lo que piensas, aplicando también pintura en ese muro. Creo que puedes hablar de tu experiencia. Te refieres si te lo pisan, ¿no? O si se establece un diálogo con esa obra matéricamente. Es un tema peliagudo ese. ¿Qué haces con ello? Yo quiero abrir el debate. ¿Qué haces con ello? ¿Lo aceptas como devenir del muro? ¿Lo incorporas? ¿Lo haces parte del muro? ¿Lo eliminas? ¿Qué pasa? ¿Hablo yo? ¿O alguien más? Me he dirigido a ti directamente porque creo que vosotros dos, Androgic y tú, habéis... No sé si alguien más ha tenido alguna... Sí, vale, no sé si alguien más ha tenido este tipo de experiencia. Te escuchamos y luego... Vale, no sé qué. Bueno, nosotros el hecho de qué pasa después de pintar un muro, en nuestro caso, y en esta temática que estamos haciendo últimamente, porque la necesidad y nuestra sociedad lo pide, lo que pasa después del muro es que la gente, bueno, como muchas veces hacemos participación y dejamos que la gente se implique mucho más en que lo normalmente se implica, que la gente pasa y dice, ¡ay, qué bonito, o qué feo, o lo que sea! Pero no interactúa más de eso. Normalmente intentamos que sea quien sea que se interese en pintar y en participar en nuestros murales pueda pintar.
Entonces siempre dejamos un espacio, casi siempre, casi todos los muros, para que alguien que esté interesado aporte algo y sienta un poquito más que ese muro le pertenece y es suyo. Y bueno, como nos pasó en el Ciudad Lineal, que la protesta ciudadana que desencadenó que el hecho de que lo iban a quitar, nos dimos cuenta cómo la gente, aun participando o no, si es un mensaje positivo y que la sociedad lo acepta como normal, pues la gente lo hace suyo y lo defiende con uñas y dientes. Gracias. Pues es muy... Yo no tengo una respuesta, porque no sé si hay una fórmula. Pues bueno, lo que dicen es totalmente cierto. Si tú pintas algo en la calle, pues sabes a lo que vas. Y el tiempo, la lluvia, la nieve, los grafiteros, todo acaba, bueno, pues están ahí, están delante de tu muro. Entonces, digo tu muro como si fuera tuyo, no porque tú lo hayas pintado es tuyo, ¿no? Sabes a lo que vas cuando pintas en la calle, no es tuyo, la calle no es tuya. Y sí que es, bueno, puedes reaccionar de muchas maneras. Ellos lo que están haciendo es repintarlo, ¿no? Creo que fue el vecindario el que empezó a incorporar cosas encima de las tachadas y aparte de ello han empezado a replicar el muro en diferentes zonas. No sé si es así, corregidme si me confundo. Os tengo en altavoz. Sí. Vale, os escucho bien. Sí, fue así. Cuando en la mañana del 8M el mural fue vandalizado, surgió ya el movimiento vecinal que había ya levantado la voz cuando se intentó borrar. Actuaron esa misma mañana y hicieron impresiones de las mujeres que habíamos pintado, escribieron mensajes. Sucedió lo mismo en Getafe cuando el 9 de marzo también lo vandalizaron. Ocurrió lo mismo. Acudieron allí las vecinas y ante el ataque que había sufrido el mural, ellas quisieron poner encima los retratos que inicialmente estaban pintados. Sí, la defensa colectiva surge incluso después de la misma vandalización. Me parece súper interesante porque la calle está hablando. Claro, a mí me gustaría aportar que yo creo que esta es una de las cuestiones claves dentro de las intervenciones, sea mural, graffiti, cualquier tipo de versión de intervenciones dentro del espacio urbano, que al final lo que era anteriormente un espacio anodino, al que nadie miraba, que quedaba muerto, que incluso no te querías acercar a él porque empezaba a acumular basura, del tipo que tuviera las circunstancias que tuviera, con una intervención, sea realizar un mural que quede completo sin que tenga ninguna interacción y simplemente sea la gente la que pasa y ve y se habla del wow que hablabais antes, se habla del me gusta, no me gusta, hay gente que de repente empieza a ir a ese sitio simplemente a sentarse, a compartir su tiempo ahí, o sea por situaciones de este tipo en el que se pisa una obra, empieza a haber un debate, hay una polémica, sale en la prensa. Al final todas estas situaciones lo que están generando es que la ciudad esté viva en ese sentido, que ese espacio que no servía para nada, que estaba muerto y que nadie le ponía interés, ha pasado a formar parte de la actividad de la ciudad. Y yo creo que esa es una de las claves de este tipo de acciones y uno de los valores más grandes que tiene, ¿no? Yo creo que habéis hecho, en Distrito habéis tenido como dos momentos como muy diferentes con esta cuestión, ¿no? Está la movida del túnel de Delicias, ¿no? Y está la movida de, corregidme si me equivoco, Casasola y Chais puede ser, el Titán, ¿no? Cuando fuisteis a hacer, cuando fueron a hacer lo del Titán, se dijo claramente, se va a respetar piezas que ya hay. Lo dijisteis claramente, ¿no? Entonces ahí hubo como un cambio, digamos, en Distrito a la hora de trasladar los murales, respetar un poco lo que había. De alguna manera, ¿esa reacción que tuvisteis fue en consecuencia con lo que pasó en Túnel de Delicias o fue algo ya que teníais meditado desde hace tiempo?
En ese caso en concreto fue más circunstancial. Nosotros siempre tratamos de posicionarnos de una manera en la que se respete a todo el mundo y se incorpore el diálogo de todo el mundo. Por eso incorporamos tanto las opiniones de los vecinos como el interés del propio artista, su propio estilo o los motivos que quiera pintar o lo ya existente. En determinadas circunstancias, dentro de este equilibrio, al final, buscando precisamente un consenso de todos, pues se producen unas situaciones u otras. Y en ese caso en concreto sí, se buscó esa voluntad de respetarlo y por lo general siempre buscamos eso. Es verdad que hay situaciones en las que a lo mejor por determinados factores pues se decide pintar encima. Hay otras situaciones en las que nos hemos encontrado también que un muro que íbamos a pintar tenía unas piezas hacía unos meses y por ejemplo eso ha pasado este año y cuando vienen los artistas a pintarlo ahora, pues hace 2 meses la comunidad ha decidido pues taparlo que había y dejarlo todo liso para que pintaran encima. Porque, entonces, al final son muchos agentes también dentro de lo que es la intervención urbana, pues hay que tener en cuenta que forman parte hay muchas partes que forman el consenso y que intervienen. Entonces, al final, lo que buscamos sobre todo es que el consenso sea común, porque es la forma de respetar también las opiniones de todo el mundo, abriendo el diálogo, conversándolo y tomando una decisión conjunta de acuerdo a ello. Y precisamente, bueno, antes Edwards ha comentado su situación particular. Teníamos un acuerdo con la comunidad, de hecho una autorización, porque siempre nos autorizan por escrito a ello. Y bueno, ya ha habido una serie de tensiones internas y al final hay una situación ahora mismo un poco confusa, que se quiere, que no se quiere pintar y bueno, pues hemos dicho, bueno, pues hay que esperar, ¿no? Y al final lo que hay que poner es el consenso, ponernos de acuerdo todos y que también la intervención sea algo positivo, que no sea solamente positivo para unos y para otros negativo. Y si no, pues se buscan otras opciones. Entonces, es un poco la filosofía que tratamos siempre, o que está debajo del propio festival. Sí, y yo creo que tampoco ha habido un cambio como tal, porque no ha sido a raíz de lo del túnel. Nosotros sabíamos desde el minuto cero que el túnel de Delicias, además yo soy de allí, vivo allí, el túnel de las Delicias no dura ni un día, ni una tarde incluso. Eso es así, es algo con lo que contábamos. Sin embargo, habían puesto, era blanco, menta, no sé, era un color hospital lo que había pintado. Y nos propusieron llenarlo de color. Nosotros, obviamente, para poder darle una visión más estética, más bonita al túnel, decidimos hacerlo, pero siempre desde el minuto cero supimos que el túnel de Delicias tiene ese lenguaje, es un muro que está a pie de la ciudadanía, está oculto, es un túnel y contábamos con ello. O sea, no es algo que ni nos sentó mal porque ni nos lo llegamos a plantear que fuese de otra manera. También yo quiero mencionar que hay un par de situaciones. También decía Elisa antes que muchas veces hay políticos los políticos se abanderan de los movimientos artísticos, ¿no? Como para justificar sus actos. Nosotros también es cierto que como organizadores de este festival y como organizadores también proponemos todos los espacios a intervenir. Nos han intentado también orientar hacia que interviniéramos ese tipo de espacios, ¿no? Pero haciendo el análisis que bien ha mencionado Ruth, por la propia tipología social que tiene un túnel, porque muchas veces hablamos de vandalizar cuando viene un chavalito adolescente y te pone un taja ahí encima, pero es que hay muchas formas de vandalizar. Que te peguen un chicle también es vandalizar, que te peguen un cartel de los viajes Erasmus también es vandalizar. Entonces, al final, los propios espacios que tienen ya su propia identidad forjada, su propia tipología, su propio lenguaje, que es su punto de intercambio de mensajes, es absurdo que tú llegues y le pongas una pegatina encima, una pegatina como un mural, porque sabes que no va a funcionar, porque ya tiene su larga tradición de funcionamiento. Entonces, al final, nosotros dentro de la pregunta sembrada buscamos cuáles son los espacios más respetuosos y que más impacto van a tener sobre la mayoría de la propia ciudadanía, ¿no? Yo creo que las medianeras son los más impactantes, o sea, porque son espacios de gran formato en zonas de vivienda
y compartidas por muchos ciudadanos, ¿no? Yo, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, hay unos cuantos que son de distrito y tal, que están integradas las ventanas de los vecinos, ¿no? Y eso me parece una pasada, ¿no? Es como que el vecindario está incluido en la movida, ¿no? Luego también hablaba Elisa acerca de el encontrarte con la propia gente del barrio para trabajar el mensaje, ¿no? Es muy diferente intervenir un espacio público que no es de nadie de intervenir un espacio privado que es de alguien. Porque nosotros también aquí, junto al Titán, está el puente, y cuando hemos intervenido el puente, la mayor dificultad que podríamos haber tenido es todo el que se hubiera querido sumar a dar una idea. El problema es que cuando intervienes una fachada como la del Titán, que es de una comunidad de vecinos, de propietarios, ya no es lo que el propio barrio en su mayoría quiere, es lo que esos 8 vecinos propietarios de ese inmueble están dispuestos a poner. Porque nos hemos encontrado con grandes obras que nos han presentado para hacer en unos espacios muy concretos y tener un rechazo total. Y sin embargo la comunidad pedirte que les pintases un trampantojo, concretamente un ultramarinos, lo cual a día de hoy también dice mucho que lo que se deja ver entre líneas es que muchas veces los soportes están de mano de personas que están fuera de ese lenguaje, de ese discurso, de ese cambio, muchas veces social, porque se puede ver como una moda o como una necesidad. Tú fíjate la losa que tiene Valladolid después de tantos años, siendo la ciudad feliz de España, cuando alguien que a lo mejor no conoce ese mensaje viene a Valladolid y ve que hay mucho de lo contrario. Entonces, bueno, pues también por dar un poco la aportación ahí. Quería aportar algo. Tenía un poco a las remontadas de que si hacemos si le preguntamos a todo el mundo, al final lo que estás es condicionando al artista de que no se exprese su propia creatividad. Es decir, que vamos a seguir haciendo siempre lo mismo, que no va a haber novedad, que no va a haber frescura, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que tener no sé cuál es la línea de equilibrio para eso, pero... Sí, educación, respeto y aceptación, pues sí, pero... Yo creo que hay una cuestión... El artista creo que se expresa con su propio lenguaje, el tema no es tan importante, siempre. Yo creo que hay una cuestión que el muralismo puede influir de alguna manera pedagógica en la población, o sea, en la ciudadanía, en cuanto a cultura visual, ¿no? Yo últimamente hablo mucho con otros diseñadores gráficos de que el diseño, que tiene algo que ver con esto, ¿no? Que es mi profesión, está un poco ajeno a la ciudadanía, ¿no? Entonces nosotros también, los diseñadores, tenemos la culpa, digamos, de que el diseño sea ajeno a la peña, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla. Entonces, la cultura visual es súper importante. Entonces, si tú estás de alguna manera mostrando novedades, me estás mostrando nuevos caminos a la ciudadanía también está aprendiendo. Ya no es cultivar el gusto o cultivar, sino la gente aprende que su cultura visual puede ser limitada y la estás expandiendo, ¿no? Porque ya no es lo que ven solo en los medios tradicionales o en los medios que tiene a su alcance, sino que empiezas a expandirlo. Y esa expansión me parece súper interesante. No sé si queréis aportar algo. No, estoy de acuerdo. A mí me gustaría... Sí, Julio. No, sí, es muy delicado esto, pero es verdad que yo creo que no hay que eludir responsabilidades y siempre hay que admitir una actitud como de sensible, ¿no? Y cuidadosa, porque esto que dice Vid es muy cierto, pero en el caso, por ejemplo, del Titán y del Puente, yo creo que habría que intentar, idealmente, no diferenciar la actitud que tiene el artista en ambos casos, porque estamos hablando de arte urbano, es un arte que está en la calle es de todos. Entonces, la cuestión de que esta pared es mía porque le he pagado mis ladrillos, ¿no? Debería quedar en un segundo plano, digamos. Es decir, que el arte es urbano porque está en un soporte urbano, que pertenece a todos por igual. Y ahí es donde entra toda esta delicadeza de estos asuntos, porque muchas de las posturas críticas hacia el muralismo y el arte urbano vienen de que al final la clase poderosa se ha apropiado de unos instrumentos que por su facilidad y rapidez tienen un impacto muy inmediato en unos entornos grabados o del tipo que sea, y lo que intentan es enmascarar carencias del espacio urbano que requieren una actitud un poco más sosegada
y de un análisis más profundo, ¿no? Y de medidas más caras y que tardan más en llegar. Es decir, que el urbanismo y la arquitectura también participan de estas cuestiones y son soluciones mucho más pesadas, mucho más lentas, mucho más rotundas a una problemática que puede ser la misma. A día de hoy, como digo, la clase poderosa se ha apropiado, ha instrumentalizado políticamente, como dice Elisa, estos elementos, y ahí es donde interviene de una forma ensimismada muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que los artistas tienen una responsabilidad, sí, el promotor tiene una responsabilidad, sí, y la gente que participa en el proceso, sea la que sea. Entonces, yo intentaría no diferenciar estas cuestiones, ¿no? Estás trabajando en el espacio público. No puedes atender a la opinión de todos, pero desde luego tiene que haber una apertura y una intención de no me planta aquí mi movida y ahí os quedáis, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, al final, como los artistas están un poco limitados a la hora de pintar en los entornos que están más cerca a las residencias, sí que sería a lo mejor interesante que las autoridades, el ayuntamiento o incluso un distrito vertical, por ejemplo, pues colaborase para lugares más alejados de las ciudades, pues por ejemplo, o que no estén tan limítrofes a zonas residenciales, como viene a ser, por ejemplo, el muro del Pisuerga, que también hay obras murales, o a lo mejor polígonos industriales que al final están abandonados, que a lo mejor en otras ciudades sí que ya se han desarrollado y se han llevado murales a cabo allí. Entonces, a lo mejor revitalizar un poco estas zonas que están más abandonadas para también permitir a los artistas que tengan totalmente esa libertad, que a lo mejor se ven un poco más limitados al estar en un entorno que a lo mejor, por ejemplo, conocí personalmente también a Chais y Casasola, ellos mismos también me reconocieron que tuvieron que hablar un poco y lidiar con las diferentes personas pues para saber un poco cómo adaptar su obra a ese edificio. Entonces, al final, si se les posibilita a los artistas espacios un poco más alejados de zonas residenciales, pues también es una oportunidad para ellos para expresar absolutamente todo su arte. Pero bueno, lo veo un poco así. Pues en relación a lo que estás diciendo tú, desarrollar, ¿no? Hacia dónde va todo esto, a mí me gustaría lanzar la última pregunta y ya cerrar con esto el ciclo, y es hacia dónde va, ¿no? Porque hay otras ciudades, como tú has dicho, revitalizan otro tipo de espacios, juegan con otro tipo de expresiones. ¿De dónde va esto? ¿Qué tipo de vanguardia en el muralismo tenemos ahora mismo en España a nivel nacional? ¿O hacia dónde se tiende? ¿Cuál es el formato de los festivales? Yo creo que, bueno, retomando así la palabra, creo que se tiende mucho últimamente a revitalizar esa España vaciada, ¿no? Por eso se está fomentando tanto el turismo, el turismo de arte urbano y el arte desde los pueblos y todas las iniciativas tanto de concursos, festivales que se están promoviendo desde los pueblos. Entonces, también, por ejemplo, incluso recientemente en La Mancha, con el tema de los hilos manchegos, que se revitalizaron muchos hilos. Entonces, bueno, yo creo que se tiende un poco no solamente a revitalizar la España vaciada, sino a lo mejor pues zonas que están más abandonadas, que están en desuso, y un poco también a llevar esa conciencia artística también incluso a los colegios, porque incluso en muchas visitas guiadas relacionadas a street art, incluso al final de la visita proporciona a los niños, o bueno, a los niños y a los adultos, a que puedan vivir su propia experiencia pintando y desarrollando arte por sí mismos. Entonces, bueno, también es como una manera de incentivar el arte desde, tú mismo, siendo como persona que a lo mejor no tienes ni idea de pintar, pero a lo mejor puedes llevar a cabo una visita guiada, haces un tour, que al final es una manera como de enganchar también con el arte en otras personas y de impulsar más el arte. Pues yo creo que la tendencia es, y me encantaría que fuera así, la tendencia natural, una mezcla entre los dos disciplinas. O sea, al final la pedagogía, la capacidad de apertura de ese lenguaje gráfico que consumimos a diario de forma tan frenética, pero sin profundidad, eso sería, o sea, una de los impactos positivos de una de las tendencias es acercar más a todos los públicos y sobre todo a los más pequeños el arte en su sentido más amplio. Porque una de las claves de esa apropiación de la que hablaba antes y de la valoración de la expresión artística está en eso, en que nos enseñen desde pequeñitos a valorar todas las expresiones, a darlas todas por válidas y a poder profundizar en ellas también.
El referente de Cristiania es un referente ideal, porque es la pescadilla que no se mueve la cola al final. Quiere decir que si ese terreno al final se hace gratuito es gracias a la referenciación propia que tienen los edificios, ¿no? Entonces ahora lo que nos hace falta es llenar la España vaciada desde lo que se llaman los despoblados, hay montones de despoblados. Entonces, por ahí van los tiempos. Lo de Málaga, lo que decía Elisa, pues claro, yo no lo conocía, pero sí que es cierto que es una de las zonas más gentrificadas desde un punto de vista cultural. Yo creo que la pregunta de hacia dónde va a ir, creo que lo más interesante es hacia dónde los artistas y las organizaciones a nivel de lucro lo quieren llevar exactamente. O sea, no dejarse llevar tanto por donde lo lleva la moda o por donde lo pueden llevar ayuntamientos o puntos de vista ajenos artísticos, sino que tener más un poco la oportunidad de llevarlo, ¿no? Con fin de bienestar común. Creo que debería estar más en manos de artistas y organizaciones. También, pero hace falta quizá una educación, ¿no?, en ello, porque a lo mejor la cara de una chica lo puede entender todo el mundo, pero ¿y si de repente hay una mancha en mitad de una pared y ya está? La ciudadanía no lo va a aceptar, por ejemplo. Sí. Claro, o sea, tiene que tener un sentido común que sea agradable. Porque tener un punto de vista individual hacia algo que muestra no tiene mucho sentido si no quieres aportarle nada. Cuando se elimina el tema monetario, hay estilos, como por ejemplo el tema de poner un tonteño en la pared y un discurso así, y que te valga eso 200 millones o una cosa así, eso no vale. Si no hay un discurso entendible para, digamos, un nivel, para nivel más bajo, para todos, vaya, al final no sé, no pierde sentido, vaya. No, hacer un lenguaje en el que solo tú entiendas para toda la gente, pues es, te da igual, ¿no? Incluso yo creo que también se debería hacer un poco más inclusivo. Por ejemplo, en Estados Unidos y Australia pues he visto que se llevan a cabo iniciativas del tipo Street Braille Art, que es pues para personas con discapacidad visual. Al final es una manera de que ellos mismos también puedan sentir el arte y bueno, pues incluso pues hacen bueno, pues a lo mejor murales que sí, con la escritura braille o incluso con formas, objetos, a lo mejor bordarlo, pues introducir a lo mejor objetos que puedan a lo mejor tocar a lo mejor de una manera que llegue a más públicos también. Y luego también, pues a lo mejor que sea más inclusivo y que esté más relacionado y con la naturaleza al final, pues obviamente utilizando a lo mejor pues productos que no sean contaminantes y que sean sostenibles, pues a lo mejor como en el bosque de Oma, un poco para llegar a más espacios, que podría ser una manera también de sacarle más partido al arte urbano y de moverlo mucho más. Solo por terminar, creo que también la compañera había comentado algo súper interesante antes en la otra pregunta, que era el tema de la medición y del impacto del arte. Creo que eso podría ser un futuro súper interesantísimo para el muralismo y para todas las artes en general, que podamos ser capaces de anticiparnos a esa creación del arte que estabais hablando antes, para poder medir verdaderamente qué impacto está teniendo en la ciudadanía. Y por supuesto también lo que habéis comentado, el tema de la inclusión de la ciudadanía en este tipo de actividades, en este tipo de cosas como vosotros estáis haciendo mismamente, con alta rotación, con artistas muy diversos, con estilos muy diferentes. Eso creo que siempre es un plus, siempre enriquece. Cuando tendemos a cambiar las personas que están involucradas en algo, hacemos que esto se haga más grande, hacemos una red de colaboración, hacemos que haya más agentes y al final, inconscientemente, la gente se está dando cuenta de que forma parte de algo muy grande y de que su ciudad y las cosas que se hacen en su ciudad o sea, que son muy parte suya. Y creo que esa es un poco la labor que tenemos todos, ¿no? Que es la de hacer que el arte y la ciudadanía sean uno y que todos seamos capaces de entender Valladolid o cualquier otro tipo de ciudad, todo lo que sea, como parte nuestra. Como me siento orgulloso porque
porque todas las personas que formamos Mi Ciudad hemos hecho una ciudad bonita, más allá de lo visual, que sea artístico todo. Por ejemplo, promover también más iniciativas del tipo para que no solamente sea el propio artista el que vaya a pintar el mural, que ya lo hacen muchos hoy en día, por ejemplo en Los Hilos, bueno, lo hizo Okuda también, hizo a lo mejor, así como broma. Nada, pues Okuda, por ejemplo, promovió que personas con discapacidad física pues fueran a pintar entre todos o en diferentes hilos, entonces a lo mejor si los artistas promovieran que fueran incluso los propios ciudadanos los que puedan incluso poner pues tu mano o una huella o algo así, no sé, como una obra diferente así en el que puedas vamos, como crear también redes, ¿no? Eso es, crear redes entre todos y al final pues crear arte un poco entre todos los ciudadanos, que a lo mejor bueno sería una obra artística demasiado random, pero a lo mejor pues es como un enganche también a otras personas ya que lo vean desde otro punto de vista también. Muy bien. Bueno, pues nada, yo quiero dar las gracias por haber venido y aportado. Creo que es muy interesante, como bien ha dicho Lise, también este es el motor del cambio. Y nada, antes de iros, os invito a que subáis a ver la expo, la mini expo que hemos montado. Y nada, solamente agradeceros que hayáis participado, así que muchas gracias. Gracias.